Hola, buen día, ¿cómo están todos? Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ahí están contestando que escuchan bien. Bueno, chicos, antes de empezar, mamás, papás y todos los presentes, antes de empezar, gracias por tomarse el tiempito para esta educación diabetológica que es tan importante para ustedes, para sus hijitos. Sé que hay también papás de niños y también adultos o adolescentes con diabetes, así que gracias a todos por tomarse este tiempito para aprender un poquito más, ¿sí? Lo segundo que les quiero comentar antes de empezar es que vamos a tratar de, yo voy a comenzar con este tallercito y después al final ustedes van a poder hacer algunas preguntas y es importante que nos organicemos y que al final recién se hagan las preguntas porque hay muchas respuestas a sus preguntas que se van a ir dando a lo largo del tallercito. Entonces, para que sea un poquito más ordenado, ¿sí? Y otra cosita importante que les quería pedir es que aquellas dudas que ustedes tengan que puedan sacar de duda a otros papás y que las puedan hacer, está perfecto, pero siempre acuérdense que estas cositas que son individuales y que son de cada caso en particular, esas las vamos a ir viendo por la consulta que ustedes les piden la consulta a los secretarios y ellos les van a agendar un día y un horario, porque muchas veces esas dudas que pueden tener ustedes y que yo se las puedo contestar aquí en forma virtual, puede hacer que otros papás se confundan, porque acuérdense que cada niño, que cada persona con diabetes es diferente y tiene un tratamiento diferente, ¿sí? Entonces, muchas veces que yo les conteste algo sobre un caso particular puede generar dudas en que otro papá piense que es lo mismo en su hijito y no es así. Entonces, por eso las preguntas generales las podemos ir resolviendo y sacándonos las dudas, pero las cosas particulares por consulta, ¿sí? Bueno, empecemos, como les digo, este tallercito está dentro del marco del programa anual de educación diabetológica que ha sido creado por el Servicio de Diabetes y las oficinas de Telesalud. Entonces, es un espacio para que nos ayude a educarnos y a aprender un poquito más. Y hoy vamos a hablar de lo que es el índice glucémico, ¿sí? A ver si puedo pasar la diapo, que no puedo. Doble clic ahora. Ahí está. Bueno, el índice glucémico es una medida que nos sirve para definir la rapidez con la que un alimento hace aumentar los niveles de glucemia en la sangre, o sea, de la glucosa, ¿sí? Es decir, que nos mide la respuesta glucémica. ¿Y qué es lo que nosotros decimos respuesta glucémica? Se refiere a el aumento que provoca en la glucemia un determinado alimento cuando lo consumimos. Por lo tanto, solamente los alimentos que contienen carbohidratos o hidratos de carbono son los que tienen un índice glucémico. Esto quiere decir que, por ejemplo, las carnes, los aceites, la manteca, los quesos, el huevo, etcétera, que son alimentos que no tienen carbohidratos, no tienen tampoco índice glucémico. Entonces nosotros podemos decir que un alimento con un índice glucémico bajo hace aumentar lentamente la glucemia en la sangre. Por el contrario, un alimento que tiene un índice glucémico alto hace que la glucemia aumente rápidamente en la sangre. Entonces nosotros podemos clasificar a los alimentos según su índice glucémico en alimentos que tienen un índice glucémico alto, medio o bajo. Y utilizamos en general los colores del semáforo como para hacer una referencia de algo que todos lo tenemos bien claro. Los alimentos que tienen un índice glucémico alto, es decir, que hacen subir rápidamente la glucemia desde que nosotros los comemos, son el azúcar, la miel, los dulces en general y las golosinas, los jugos de frutas, el puré de papa o de batata, el pan blanco, el arroz blanco, las pasas de uva, los heladitos de agua, los cereales azucarados, sandía, fideos de arroz, etcétera, ¿sí? Los alimentos con un índice glucémico medio son alimentos como las papas fritas, los cereales para el desayuno en general, em, los que no son azucarados, la banana, el arroz integral, la avena, los panes integrales, la uva, las pastas y el arroz cuando están cocidos al dente.
¿m? Y los alimentos con un índice glucémico bajo son los bastoncitos de salvado, esos que usamos para el yogur o para los desayunos, los frutos secos, la leche y el yogur, los quesos, que hay algunos quesos que sí tienen hidratos de carbono, en este caso los quesos tendrán un índice glucémico bajo, las legumbres, las frutas en general cuando las consumimos con cáscara, las verduras de hoja, la zanahoria cruda, el zapallito verde, en general las verduras en general, ¿sí? Ahora, ¿es importante que nosotros conozcamos los índices glucémicos de los alimentos? La respuesta es sí, es muy importante, porque eso nos va a permitir a nosotros programar nuestra alimentación para que al combinar los alimentos y al cambiar el modo de preparación de un alimento, nosotros podamos adecuar esa comida. ¿M? Una alimentación que incluya un modo adecuado de preparar los alimentos posibilita además que el cerebro y las funciones mentales funcionen mejor, además disminuye la fatiga, nos genera una mayor saciedad, es decir, una saciedad por un mayor tiempo y además refuerza nuestro sistema inmunológico. Además de que tener una alimentación planificada y aprender el índice glucémico nos disminuye la variabilidad de las glucemias, ¿sí? Pero estos índices glucémicos se pueden modificar. Hay diferentes factores que afectan los índices glucémicos. La madurez y el tiempo que almacenamos un alimento puede afectar el índice glucémico. La elaboración o subdivisión, el contenido en fibra que tiene esa preparación, los métodos de preparación y la combinación de este alimento con otro tipo de nutrientes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para modificar ese índice glucémico? Nosotros habíamos dicho que se modifica de acuerdo a la madurez y el tiempo de almacenamiento. Es decir, mientras más madura esté la fruta o el vegetal, o mientras más tiempo esté almacenado, más alto va a ser su índice glucémico. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos una fruta entera que la vamos a comer mordiendo una manzana, por ejemplo, que nosotros vamos a comer una manzana y la vamos a comer de mordidas, va a tener un índice glucémico más bajo que si nosotros a esa manzana la cortamos en cubitos para ponerla en una ensalada de frutas, supongamos. Y esa manzana en cubitos va a tener un índice glucémico más bajo que si nosotros dejamos esa ensalada de fruta de un día para el otro, porque va a tener un mayor tiempo de almacenamiento, ¿sí? Es decir, mientras más chiquitito esté picado el alimento y mientras más madura esté la fruta, mayor va a ser su índice glucémico. Otro de los factores que afectan el índice glucémico es la elaboración y la subdivisión. Por ejemplo, esto que les decía, un jugo, por ejemplo, el alimento está muy subdividido, entonces va a hacer subir la glucemia mucho más rápido que si nosotros ese mismo alimento lo comemos en forma natural o en trozos, ¿sí? Y la elaboración también, si nosotros a ese alimento lo sometemos a diferentes procesos mecánicos, como por ejemplo esto de un triturado, un pisado, si nosotros tenemos una papa, en trozos para en una ensalada, por ejemplo, va a tener un índice glucémico más bajo que si nosotros a esa misma papa la hacemos puré, ¿sí? Otro de los factores que afectan ese índice glucémico es el método de preparación. Mientras más cocido esté el alimento, más alto va a ser el índice glucémico. Por eso siempre nosotros hablamos de que es importante que cuando les damos a los chicos un arroz, un fideo, siempre tratemos de cocinarlos al dente, de sacarlos al dente, es decir, más bien duritos. Si nosotros tenemos un fideo, por ejemplo, o un arroz que lo vamos a poner en una sopa, es decir, que eso está cocinado, sobrecocinado y bien blandito, eso va a hacer que el índice glucémico sea mucho más alto. Porque ustedes tengan en cuenta que en una sopa nosotros tenemos alimentos cortados muy chiquititos, las verduras cortadas muy chiquititas, muy subdivididas, sobrecocinados, y si además a esto nosotros le agregamos algún cereal, algún fideo, algún arroz, alguna avena, que tiene una cocción prolongada, esto va a hacer que el índice glucémico sea bastante alto, ¿sí? Después vamos a hablar de cómo vamos a modificar estas preparaciones, estas comidas. Otro de los factores que
modifica el índice glucémico es el contenido de fibra que tiene un alimento. Mientras más cantidad de fibra tiene, más bajo va a ser un índice glucémico. Entonces, haciendo en comparación el pan blanco, el pan francés, por ejemplo, con el pan de salvado, siempre nosotros sugerimos el consumo del pan de salvado o del pan con semillitas, porque ahí estamos aportando una mayor cantidad de fibra que va a hacer que ese alimento demore más en hacer subir la glucemia. Entonces vamos a evitar que ese alimento a nosotros nos provoque picos de glucemia. Seguramente muchos de sus hijitos tienen un sensor libre, un sensor flash, que nos va a hacer que nos va a permitir medir cómo un alimento modifica la glucemia. Y ahí se pueden observar que muchas veces nosotros comemos algo y provoca un pico de glucemia en el momento inmediato, o sea, la glucemia sube de golpe, pero pasan 2 horas y sin que agreguemos más insulina, esa glucemia está en las medidas esperadas, en el valor esperado. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos ha faltado insulina para ese alimento. Que lo que necesitamos nosotros es modificar ese índice glucémico para que no nos provoque ese pico inicial de glucemia. Es decir, para que ese alimento se absorba más lentamente. ¿Se entiende? Después, además, hay otro factor que modifica el índice glucémico, que es la variedad de los alimentos. Por ejemplo, un arroz blanco instantáneo tiene un índice glucémico más alto que un arroz integral, ¿sí? Un plátano tiene un índice glucémico más bajo que una banana, ¿sí? El plátano es como esas bananitas que son grandes y son más bien verdes, que en general no tiene que ver con la madurez, sino que ya es la variedad del alimento así. Entonces, la variedad del alimento también es algo que afecta el índice glucémico y también la combinación de los alimentos. Y aquí quiero que nos detengamos un momentito porque en esta combinación de los alimentos es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar mucho para lograr modificar ese índice glucémico en una comida que estamos por darle a nuestro hijito, ¿sí? Combinar un carbohidrato, que es el alimento que tiene el índice glucémico, con grasas y proteínas de buena calidad va a ayudar a que la comida, la preparación en general, disminuya su índice glucémico. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo nos sirve a nosotros el índice glucémico a la hora de pensar en una comida, ¿sí? Entonces, nosotros pensemos en un plato de ñoquis como lo hacemos normalmente. ¿Cómo nosotros podemos modificar el índice glucémico de ese plato de ñoquis? Por ejemplo, lo podemos modificar utilizando una harina integral en lugar de una harina refinada para la elaboración del plato, porque ahí nosotros estamos aumentando la cantidad de fibra. Podemos servirlo con queso rallado, que ahí nosotros estamos aumentando la cantidad de grasa. Y podemos servirlo además con una porción de carne vacuna magra o de pollo, que ahí nosotros estamos agregándole una proteína. Entonces, de esta manera nosotros estamos haciendo que un alimento que tiene un índice glucémico muy alto se convierta en un alimento con un índice glucémico medio, porque le estamos agregando fibra, le estamos agregando grasas y le estamos agregando proteínas. Y de esa manera bajamos el índice glucémico, ¿sí? Un plato de fideos con pollo, por ejemplo. ¿Cómo podemos modificar ese índice glucémico? Sacando siempre los fideos al dente, es decir, que no se pasen en la cocción, agregándole alguna verdurita a la salsa para que de esa manera aumentemos la cantidad de fibras y servirlo con una ensalada como para también aumentar la cantidad de fibras de esa preparación. ¿Sí? Van viendo cómo nosotros en un mismo menú podemos ir modificando el índice glucémico para ayudar a que ese alimento que nos está provocando un pico de glucemia no nos provoque ese pico, sino que ayude a que esa glucemia suba la misma cantidad pero más lentamente. Fíjense en un vaso de licuado de frutas, por ejemplo, que es algo que ahora que van a empezar los calores dentro de poquitito, es algo que se suele consumir. El licuado de frutas o el jugo de frutas es un alimento que tiene un índice glucémico muy alto. Entonces nosotros tenemos que modificar ese índice glucémico y lo podemos hacer agregándole una cucharadita de semillas, por ejemplo, hidratadas o una cucharada de salvado de avena o de trigo. Em, la última vez, el año pasado, habíamos hecho nosotros un tallercito
Para los que han estado se los recuerdo y para los que no han estado se los cuento. Un tallercito en donde habíamos hablado justamente de este índice glucémico, que era presencial el tallercito, entonces hemos hecho una preparación de diferentes tipos de jugos y diferentes tipos de licuaditos. eh, y habíamos hablado de cómo modificar ese índice glucémico. Y habíamos hecho licuaditos con yogur en lugar de leche, licuados con agua en donde le agregábamos semillas, donde le agregábamos salvado de trigo o salvado de avena y los poníamos todo en la licuadora, todo en la juguera, entonces se mezclaban y no se notaba la diferencia. Y de esa manera nosotros estamos disminuyendo ese índice glucémico. ¿M? Vamos a poner otro ejemplo, como por ejemplo sería una merienda con galletitas dulces. Fíjense en la fotito esa en donde está el vasito de leche con las galletitas dulces comunes. ¿Cómo podemos nosotros disminuir el índice glucémico haciendo galletitas con harinas que no sean refinadas? Harina de avena, de lino, harina integral, hacerlas con lenteja como base, que también habíamos hecho unas galletitas en un tallercito en lugar de agregarle harinas refinadas o féculas, y tenemos unas galletitas que son parecidas, pero que el resultado y la respuesta glucémica que presentan es diferente. ¿M? Entonces, teniendo en cuenta todo esto que nosotros venimos charlando ahora, ¿cómo hacemos nosotros para armar un plato de comida que sea más saludable? Entonces, fíjense que tenemos que tener en cuenta que ese plato de comida, en el caso de los niños, tiene que tener aproximadamente la mitad del plato tienen que ser hidratos de carbono complejos. Un cuarto del plato aproximadamente tienen que ser vegetales y un cuarto del plato proteínas. Esto en términos generales siempre, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar aquí diferentes platos, diferentes formas de preparar comidas. Yo les he puesto a propósito estos dibujitos con las comidas, porque uno de los inconvenientes que a veces se nos presenta es que los chicos no nos quieren comer verduras. Entonces tenemos que encontrar técnicas o formas de hacer que se incorporen las verduras y una de esas formas es jugando, aprendiendo a jugar con las comidas, armando cuentitos mientras comemos o ese tipo de cosas que hace que un nene le encuentre más atractivo el consumo de verduras. ¿M? Yo les voy a mostrar ahora fotitos de comidas y después vamos a ir viendo en cada una de estas fotitos qué es lo que le faltaría a ese plato de comida como para que nosotros digamos, este es un plato adecuado para consumir. Vamos a ver qué podemos agregar o modificar en estos platos para mejorar ese índice glucémico. ¿Y qué es lo que le estaría faltando en estos dos platos de comida? Ustedes fíjense que aquí tenemos estos dos platitos y parecen platos hermosos, apetitosos, pero en realidad hay algo que les está faltando que no lo convierten en una alimentación adecuada. ¿M? En este caso, yo les voy a ir abriendo el micrófono. Flor, ¿me lo puedes abrir el micrófono de todos? Yo les voy a abrir el micrófono para que ustedes me puedan ir diciendo mientras yo voy hablando, a ver qué le falta a este plato de comida. Fíjense que tiene verduritas, tiene en uno carne de pollo, en el otro carne vacuna, pero hay algo que es fundamental y que no tienen estos platos de comida. ¿Se dan cuenta qué es? Carbohidratos. Hidrato de carbono le falta. Tal cual. A este plato de comida le faltan carbohidratos. Entonces, al no tener carbohidratos, no es una alimentación adecuada. ¿M? Fíjense en este platito de comida, cómo tiene eh, los alimentos que nosotros necesitamos. Tiene hidratos de carbono, proteínas, grasas, pero aquí, ¿qué es lo que estaría fallando? Este es un poco más difícil porque tiene las tres cosas. La Pero fíjense que proporción. exacto, perfecto. La proporción de carbohidratos no es la adecuada porque no es lo suficiente. Tiene poquitito en el primer plato que está con las divisiones, tiene poquitita cantidad de como de papa o batatitas, y en el otro tiene el empanado que tiene las pechuguitas de pollo y nada más. A él le estarían faltando carbohidratos. ¿M? En estos platos, por ejemplo, ¿qué es lo que estaría fallando según lo que nosotros hemos aprendido?
fíjense que estos platos, los dos, en los dos casos, tienen preparaciones con un índice glucémico alto. En el primer caso, porque tiene la Multiprocesados. mermelada, Sí, ah, multiprocesados. Subdivisión ahí. exacto, exacto, está muy subdividido, está todo tipo cremita. Y en el caso de la polenta, que es un alimento que tiene un índice glucémico alto porque se sobrecocina, tiene que estar blandito el maíz. ¿Mm? Miren cómo nosotros podemos cambiar, por ejemplo, ese plato de polenta de abajo. Si nosotros en lugar de la polenta así como la consumimos, hacemos tipo un pastelito, entonces le ponemos una tapita, en el medio le ponemos alguna carne con verduritas y arriba otra tapa de polenta, estamos cambiando completamente el mismo menú. ¿Mm? Por eso fíjense lo importante que es aprender sobre el índice glucémico de los alimentos, porque yo lo sé por la mayoría de los pacientes que tienen el freestyle o que tienen la bomba y que nosotros después vemos los datos y vemos los picos de glucemia que se producen postprandiales después de las comidas y ahí nos damos cuenta que no está fallando la cantidad de insulina, ni el conteo de carbohidratos, ni tampoco está fallando el RIC, es decir, la relación hidrato de carbono-insulina que nosotros tenemos calculado, sino que lo que está fallando es el índice glucémico, porque provocan un pico alto de glucemia al principio y después eso baja. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta de que tenemos que agregar algunas cositas para modificar estos índices glucémicos. En este plato, por ejemplo, nosotros vemos que tiene mucho hidrato de carbono y poquita verdura y poquita proteína. Entonces, en este caso, tratemos de acordarnos cuando estamos en la casa de que cuando sirvamos un fideo, cuando sirvamos un arroz, vamos a tratar de sacarlo al dente, vamos a combinarlo siempre con verduras, vamos a combinarlo con verduras o con alguna semilla o con alguna legumbre que nos aporte fibra, vamos a combinarlo con proteínas, vamos a ponerle un quesito rallado por arriba, por ahí que nos aporta grasas. Entonces, yo, más bien a modo de cierre, pero después vamos a abrir para las preguntas, lo que les quiero dejar aquí es que siempre acuérdense que consumir una alimentación variada y realizar una adecuada actividad física fuera de las temperaturas extremas, por supuesto que ahora que se vienen los calores, mejora mucho la calidad de vida y aumenta la cantidad de años felices que tenemos con nuestros seres queridos. Entonces, la idea de esta programación anual de educación diabetológica que nosotros hemos planificado para ustedes es que nosotros aprendamos cada día un poquito más, aún los que tenemos años y años que ya tenemos la diabetes, siempre podemos aprender un poquito más para empoderarnos más sobre nuestro tratamiento y recalcarles la importancia que tiene que aún los que ya sabemos contar carbohidratos, el tema de chequear el conteo de carbohidratos. Siempre es importante de que por más que nosotros manejemos mucho el conteo de carbohidratos hace mucho tiempo, una vez al año es importantísimo que hagamos un chequeo del conteo de carbohidratos, que volvamos a refrescar los conceptos sobre todas estas cositas que vamos aprendiendo cada vez que uno viene a la consulta, sobre el tratamiento de la hipoglucemia, sobre estos índices glucémicos, que veamos, porque muchas veces uno al principio empieza siendo como un alumno muy aplicado, nos traen el cuadernito con todos los conteos de carbohidratos, como lo hacemos bien, como lo hacemos perfecto, y después empezamos a contar unidades de insulina en lugar de contar gramos de carbohidrato, empezamos a no prestarle tanta atención al volumen que ocupan en el plato, no prestarle tanta atención a la combinación que hacemos de los alimentos. Entonces, estas cositas son importantes tener en cuenta y refrescarlos, ¿sí? Chicos, ¿alguna duda les ha quedado en relación a el índice glucémico, a lo que es y a cómo lo utilizamos? ¿Alguien le ha quedado alguna duda? ¿Están abiertos los micrófonos? Sí, buenísimo. Buen día. Yo Buen quería día. consultar cuáles son los quesos con índice glucémico bajo.
La mayoría de los quesos tienen índice glucémico bajo. Hay determinadas marcas y determinados quesos que en realidad esto depende mucho de cada... has visto que en general los quesos tienen el índice glucémico bajito, pero hay determinadas marcas o determinadas formas que salen nuevas en donde algún alimento tiene carbohidrato, algún queso tiene carbohidratos. Entonces siempre se sugiere mirar la etiqueta del alimento. Acuérdense que ustedes siempre tienen que mirar la información nutricional del alimento y siempre hacer la comparación. En general, los quesos de por sí tienen un índice glucémico bajo. Lo que sí, yo les había puesto en una parte de la charlita que los quesos, como no tienen hidratos de carbono, no tienen índice glucémico. Pero aquellos quesos que sí tienen en su elaboración, porque en la marca o porque en la industria les agregan con determinados fines alguna fécula o algún tipo de aditivo que les trae hidratos de carbono, siempre tengan en cuenta de leer la información nutricional en la etiquetita. Pero en general los quesos tienen un índice glucémico bajo y poco. En cuanto a las tostadas, ¿el índice glucémico es alto? Las tostadas en general, lo que tenemos que tener en cuenta en la tostada en relación al pan fresco es que en la tostada se comienza como de manera externa un proceso de digestión que nosotros, si no lo consumimos al pan tostado, lo generamos en la boca con las enzimas digestivas que tenemos. Entonces, la tostada lo que tiene es que genera menor saciedad, dura menos tiempo en el estómago porque se absorbe más rápido. En ese sentido, si nosotros comparamos un índice glucémico de una tostada y un índice glucémico de un pan fresco, la tostada tiene un índice glucémico un poquito más alto que el pan fresco. Porque, como les digo, tiene una digestión más rápida. Entonces se absorbe más rápido. ¿Se Doc, entendió, chicos? sí, entendido. Sí. Gracias. Buenísimo. No hay- Y yo quería preguntar, Doc, de la frutilla. Ajá. ¿Cuántas le doy? ¿Cómo hago? Lo, ¿Vos estás contando, tu hijito está contando carbohidratos? Sí, contamos carbohidratos. Bueno, en general esta pregunta de cuánto le doy va a depender mucho de con qué otro alimento y en qué momento del día vos le quieres dar la frutilla. Supongamos que nosotros le vamos a dar frutilla como parte del desayuno, hay que ver con qué otra cosa le das vos la frutilla. Si, por ejemplo, va a tomar un mate cocido con frutillas, con una ensaladita de fruta o con frutillas cortaditas y un pancito con queso, por ejemplo, va a ser una cantidad de frutillas. Si vos le vas a dar como colación, por ejemplo, va a ser otra cantidad de frutillas dependiendo de el RIC que tenga tu hijito. Si es que vos le vas a dar la frutilla como un postre de un determinado alimento y va a depender Sí. de qué es lo que nosotros comemos como comida. Entonces, no hay una cantidad definida de un determinado alimento que vos le tengas que dar, porque depende de la edad de tu hijo, depende en general de su RIC y de su sensibilidad, depende de la actividad física que hagas y de qué momento del día y en combinación con qué alimento vos lo vayas a dar. ¿Me explico? Vos lo que tienes que tener en cuenta en relación a la frutilla o a cualquier otro tipo de frutas es que si vos a la frutilla la consumes en licuado va a tener un índice glucémico muy alto, entonces vamos a tratar de modificar ese índice glucémico. Si vos a la frutilla la vas a dejar, por ejemplo, la vas a cortar a la frutilla, le vas a poner edulcorante y la vas a dejar macerar en la heladera como para que largue el juguito ese, va a tener un índice glucémico más alto que si vos a la frutilla la cortas en ese mismo momento y se la come en ese mismo momento. ¿Mm? La cantidad de cuánto dar de un alimento, de otro, de una fruta u otra, va a depender de todas esas otras circunstancias que yo te cuento. Bien. ¿Mm? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, habiendo aprendido todas estas cositas sobre el índice glucémico,
Eh, Sí, sería bueno que volvamos a rever todos los pacientes que, eh, sobre todo que tienen freestyle o que tienen un monitoreo continuo de glucemia, que podamos ir trabajando porque este monitoreo continuo nos brinda a nosotros herramientas para saber cómo se modifica la glucemia inmediatamente después de que nosotros comemos. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos ver de qué manera podemos modificar esa comida para hacerla más adecuada y que no nos provoque un pico de glucemia. Así que yo los invito a que nos manden un mensajito a los secretarios para que agendemos un turnito y habiendo conocido todo esto del índice glucémico podamos ir viendo cómo adecuar las preparaciones. ¿Mm? Bueno, si no hay más preguntas, me despido hasta el próximo tallercito. Vamos a pasar, como siempre, el cronograma de talleres mes a mes, como para que ustedes vayan agendando y vayan organizándose. De todas maneras, estos talleres quedan grabaditos en la plataforma del hospital, así que también se los voy a estar pasando después en breve para que aquellos que no han podido asistir, que hay mucha gente que trabaja en este horario y no puede asistir, lo pueda ver posteriormente. ¿Mm? Bueno, Bien. nos, des- nos despedimos hasta ¿Hay preguntas? A ver. No, perfecto. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima y les estamos en contacto.